¿Qué tal? Buenas, quien les habla, profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales. A ver, hoy día vamos a hacer una clase de física que es uno de los fenómenos que ocurre, o mejor dicho, uno de los fenómenos que realiza la luz. Tú sabes que la luz hace el fenómeno de reflexión, refracción, difracción y también hace por ahí la interferencia, la dispersión, ¿no? Pero el fenómeno que vamos a estudiar nosotros hoy día es la reflexión. Pero la reflexión de la luz. Todo el mundo sabe que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el aire vacío, transformando a metro por segundo es 3 por 10 a la 8. Pero nosotros cuando hablamos de reflexión, ¿qué cosa es la reflexión? La reflexión es lo siguiente, es cuando una onda llega a una barrera y rebota. La onda llega y ¿qué hace? Y rebota. Por ejemplo, la reflexión, ¿dónde lo compruebas tú? Cuando vas al cerro o te subes a una montaña y de pronto gritas y después de un determinado tiempo escuchas el eco. El eco es la reflexión de un sonido. Eso es reflexión, ese es el fenómeno de reflexión, que es cuando la onda llega y rebota. ¿Me entiendes? La reflexión es cuando la onda llega a una barrera y rebota. Regresa quizás al mismo sitio o se desvía. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero nosotros vamos a estudiar acerca de la luz. Miren acá. Existen dos clases de reflexión. Por ejemplo, digamos que la luz llega sobre una superficie áspera o rugosa. ¿Sí? Cuando la luz llega, ya sea sobre una superficie áspera o rugosa, por ejemplo, la luz llega, o lo vamos a determinar, que llega en línea recta. Entonces, la luz llega en línea recta, en forma paralela, ¿correcto?, a una superficie áspera o rugosa. Y cuando la luz llega a una superficie áspera o rugosa, ocurre la reflexión difusa o llamada la reflexión irregular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la luz cuando llega comienza a rebotar debido a la imperfección de la superficie, comienza a rebotar hacia diferentes sitios, hacia diferentes lugares. Es decir, de repente este rayo de luz llega y rebota para arriba, ¿no? De repente el otro rayo de luz llega y rebotó hacia un costado. ¿Te das cuenta? De repente el otro llega y rebota así. O sea, mejor dicho, no hay una homogeneidad en el rebote. Porque cuando hablamos de reflexión, la reflexión es este rebote. Cuando la onda llega y rebota, eso es reflexión. Entonces, no hay una homogeneidad en el rebote. Como te vuelvo a repetir, lo voy a hacer un poco más exagerado para que entiendas, ¿sí? Que cuando llega la luz a una barrera, a una superficie, y si esa superficie es áspera o rugosa, entonces rebota en diferentes direcciones. Lo estoy haciendo exagerado. Esto se llama reflexión difusa o reflexión irregular. ¿Entiendes? Ahora, pero si nosotros hacemos que la luz llegue sobre una superficie lisa, que para nosotros la superficie lisa va a ser un espejo, que ya te voy a explicar cómo. Entonces, si la luz llega hacia una superficie lisa, por ejemplo así, mira, ¿ves? Llega acá en forma paralela a la superficie lisa, ¿correcto? Llega acá en forma paralela a la superficie lisa. Ahí está, ¿correcto? Llega en forma paralela a la superficie lisa. ¿Estamos? ¿Sí? Llega en forma paralela a la superficie lisa. Y cuando rebota, aunque tú no lo creas, comienza a rebotar también en forma paralela. O sea, mejor dicho, hay una homogeneidad en el rebote. Y esto se llama una reflexión regular. ¿Correcto? ¿Cómo se llama esto? Una reflexión regular. Pero la superficie donde tiene que llegar, o mejor dicho, la superficie donde va a rebotar la luz, tiene que ser una superficie lisa. Para nosotros, vamos a considerar esa superficie lisa un espejo. Entonces, él rebota sobre un espejo. Un espejo plano, por cierto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sobre un espejo. Entonces, ¿cuál de los dos casos es lo que nosotros vamos a estudiar? Lo que nosotros vamos a estudiar acá en la física no es la reflexión difusa o irregular. No, eso no lo vamos a estudiar. Sino nosotros vamos a estudiar la reflexión regular. ¿Me entiendes? Que es sobre una superficie lisa, o para nosotros vamos a considerar la superficie lisa un espejo plano.
¿Entendido? Entonces, veamos por acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, por favor. Para una mejor explicación de la reflexión, recuerda que ¿qué cosa es la reflexión? Es cuando la onda llega a una superficie y rebota, ¿verdad? Entonces, para una mejor explicación, escúchame bien, solamente vamos a tomar un solo rayo luminoso. Uno solo. Uno solo. Ya no, porque recuerda que sobre un espejo van a rebotar millones y millones de rayos luminosos. Yo he puesto 4 acá en este caso, pero no, pues hay millones y millones de rayos, miles y miles de rayos. Pero nosotros, para una mejor explicación, solamente vamos a tomar uno. Entonces, mira por aquí. Llega, mira por acá. Llega un rayo de luz por aquí. Este rayo de luz que llega se conoce con el nombre de el rayo incidente. ¿Cómo se le llama? El rayo incidente. El rayo incidente. ¿Correcto? El rayo incidente. Y cuando llega a la superficie, rebota. Rebota. ¿Sí? Y cuando llega a la superficie, rebota. Ahí está. Rebotó. ¿Correcto? Rebotó. Y ese rayo que rebota se llama el rayo reflejado. De nuevo, el rayo que llega se llama el rayo incidente y el rayo que rebota se llama el rayo reflejado. ¿Correcto? Él es el espejo. Entonces, él es el espejo en donde tú sabes que un espejo plano, y todo el mundo lo sabe, tiene dos zonas. La zona reflectora, que es por donde tú te miras, y la zona opaca, que es la parte de atrás del espejo, que es una zona donde no hay reflexión, ¿no? Entonces, la zona por donde nosotros nos miramos es la zona reflectora, por cierto. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo. ¿Qué pasaría si yo agarro y trazo una recta que parta el espejo en dos? Tú sabes que una línea recta es 180 grados, entonces yo trazo una línea, correcto acá, yo trazo una línea en donde la recta sea 90 grados. Y esa recta se llama la recta normal, ¿correcto? ¿Cómo se llama esa recta? La recta normal, que forma 90 grados. Ahí está, mira, forma 90 grados, ¿correcto? Entonces, si forma 90 grados por acá, forma 90 grados por allá, pues, ¿no? Es algo que es evidente. Entonces, ¿qué se cumple acá en la reflexión? Rayo incidente, rayo reflejado, recta normal, que parte 90 grados al espejo. Y entonces acá se cumplirá que el rayo incidente con la recta normal, formará un ángulo conocido como el ángulo de incidencia. Le pongo el ángulo teta, por decirlo. Y el rayo reflejado con la recta normal también formará un ángulo que yo le llamo el ángulo de incidencia. ¿Correcto? Entonces, perdón, el ángulo de reflexión. Entonces va a haber dos ángulos. Ángulo, así se representa ángulo, ¿verdad? Geometría, ¿no? Ángulo de incidencia, ¿correcto? Ángulo de incidencia, lo voy a escribir todo. Y después voy a poner solamente I, de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo θ, ¿correcto? El ángulo que forma el rayo incidente con la recta normal. Y el ángulo de reflexión, ¿correcto? El ángulo de reflexión, que es el ángulo que forma el rayo reflejado con la recta normal. En este caso es alfa. Ah, ¿verdad, no, profe? Ya, chévere. ¿Y qué más? Para que sea una reflexión regular, este ángulo, o estos dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, tienen que ser numéricamente iguales. Nada más. Eso tiene que cumplir. Ah, man, ya, profe. O sea, el ángulo de incidencia con el ángulo de reflexión tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. ¿Correcto? Tienen que ser iguales. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Nada más. Esa es toda la teoría acá. Entonces recuerda, hay dos clases de reflexión. Cuando llega sobre una superficie áspera o rugosa,
rebota por donde se le da la gana. En cambio, cuando rebota sobre una superficie lisa, que para nosotros la superficie lisa es un espejo plano, rebota homogéneamente. Si yo cojo un solo rayo, sería el rayo que llega, el rayo incidente, el rayo que rebota, el rayo reflejado, parto al espejo de plano por la mitad, 90 grados, la recta normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Yo te pregunto, si estos dos ángulos numéricamente tienen que ser iguales, entonces te pregunto, este ángulo que está acá es 90 menos alfa, ¿cierto? Claro, profe. Y este que está acá es 90 menos teta, ¿cierto? Claro, 90 menos teta porque es 90 grados para cada uno. Por lo tanto, si alfa y teta son iguales, este sería 90 menos alfa y este sería 90 menos teta, perdón. Por lo tanto, estos dos ángulos también son iguales. Los dos ángulos de medio son iguales, por lo tanto, estos dos también. ¿Entendido? Veamos un ejemplito. Yo tengo, por ejemplo, mira, yo tengo dos espejos planos que están formando un determinado ángulo entre ellos. A ver, ahorita vamos a ponerle ya. Digamos que yo estoy determinando acá. Este tema, ¿sabes en qué parte del libro lo encuentras? Tú lo encuentras este tema en libro como geometría, o mejor dicho, como óptica geométrica. Así lo encuentras, como óptica geométrica. Porque se aplica bastante geometría, ¿no? Iba a decir al revés, geometría, no. Este tema lo encuentras como óptica geométrica. ¿Y por qué se llama este tema óptica geométrica? Óptica por el estudio hacia la luz y geométrica porque estudiamos bastante geometría. Digamos que todos espejos planos, están formando 80 grados, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a apuntarlo bonito para que quede chévere, ¿ya? Para que quede bien bacán ahí en el video. Entonces te dicen que un rayo luminoso llega, escúchame bien, entonces te dicen que un rayo luminoso llega a uno de los espejos. Bueno, digamos que llega por acá, a este espejo. Ya, este rayo luminoso llega a este espejo. Yo estoy poniendo un poco a la guerra, ¿no? Como, o sea, un poco, no sé cómo decir, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí está, llega un rayo. ¿Qué hace ese rayo cuando llega al espejo? Vamos, dime, ¿qué hace? Profe, ocurre la reflexión, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué es la reflexión? El rebote de la onda. Perfecto, rebotó. Oh, ¿verdad, no? Rebotó. ¿Y qué pasa cuando nuevamente rebota en el otro espejo? Nuevamente rebota, profe. ¡Hala, qué chévere! Claro, nuevamente rebota. Entonces ocurre dos reflexiones. ¿Estamos? ¿Sí? Llega al espejo un rayo, rebota y rebota. ¿Tú sabes dónde también lo puedes comprobar la reflexión? ¿Quién pues no ha llevado un espejo al salón de clase, ¿no? Cuando las clases eran presenciales? Y agarra con el espejo y comienza con el espejo a fastidiar a la señorita o a los jóvenes apuntando hacia los ojos, ¿no? Y siempre está molestando. O ya, pues deje molestar, ¿no? O a veces con su reloj también, ¿no? Apuntan ahí, esperan que un rayo de luz del sol llegue y fastidian los ojos, ¿no? O ya, no moleste, dicen, ¿no? Eso, ahí hay reflexión, pues. A ver, mira. Te piden, por ejemplo, este problema te dicen cuánto vale el ángulo tita. ¿Sí? Por ejemplo, acá te dicen cuánto vale teta. Nada más, ¿no? Y te dicen, bueno, pues de repente este problema quiere ser un poquito más consciente y te dicen que este angulito que está acá, a ver, es 60 grados. Listo. Nada más. Ese es todo del problema. Te dice cuánto vale el ángulo tita. Mira, enfoca bien. Mientras voy borrando por acá. Enfoca bien. ¿Correcto? Sí, enfoca bien. A ver, yo te pregunto. Vamos por partes. Tú sabes que un triángulo tiene 180 grados, miden. O sea, en un triángulo los ángulos internos miden 180. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? A ver, yo te pregunto. Si él es 60 por reflexión, ¿este ángulo de acá cuánto vale? Este ángulo aquí. Ah, también 60, profe. Perfecto. También vale 60. Ah, ¿verdad? Pues no. Si los ángulos de en medio son iguales, lo de costado también. Sigamos. Si él es 60, él es 80, ¿cuánto vale el ángulo que está aquí? ¿Cuánto? A ver, 60 más 80, 140. Y la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. 140 para 180. 40, profe. Perfecto. Esto es 40. ¿O verdad, no?
180 la suma. Y si él es 40, por reflexión, el de acá también, ¿cuánto vale? El de acá. Son iguales, ¿te acuerdas? También vale 40, profe. Muy bien. Oh, ¿verdad, no? Oh, qué fácil. Geometría, ¿no, profe? Sí, pues no te estoy diciendo. Vamos, dime, si él es tita, el de acá, ¿también es tita o no? Oh, ¿verdad, pe, profe? Opuesto por el vértice se llama, ¿verdad? Oye, una línea, ¿cuánto mide? Una línea mide 180. Si acá hay 60 y 60, 120. ¿Cuánto falta para 180? Entonces el de en medio también vale 60 grados. Oh, ¿verdad? Pues 60 más 60 más 60, 180. A ver acá, si él es 40 y él es 40, ¿cuánto medirá este ángulo de acá en medio? A ver, 40 más 40, 80. Y toda una línea mide 180. 100, profe. Perfecto, vale 100. Oh, ¿verdad, no, profe? Ya, pues, ya salió. Claro, ¿quién dice que no? Un triángulo. La suma de ángulos internos del triángulo suman 180. Acá sería 100, ¿correcto? Más 60 más tita. Tiene que sumar 180. Oh, ¿verdad? No, profe, 60 más 100 más tita por ser un triángulo suman 180. Oye, pásalo a restar. 100 más 60, 160 pasa a restar. ¿Cuánto sale tita? Oh, fácil, ve, profe, sale 20. Se acabó el problema. Nada más. Oh, qué facilito. Yo pensaba que era más tranca, profe. Sí, pues no es complicado, ¿no? A ver, otro ejemplo. A ver. Y así como un triángulo, recuerda, un triángulo suman, o sea, tiene que sumar 180, ¿correcto? Yo te pregunto, un cuadrilátero, ¿cuánto tiene que sumar? Los ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Ah? A ver, dime, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Ah, fácil, pues. Los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360, ¿no? Mientras que un triángulo suman 180. Hablando de ángulos internos, ¿no? Esa es geometría elemental, pues, ¿no? O sea, geometría simple. Esa es una geometría que no, pues, no es nada complicada, ¿verdad? No es una geometría bien simple. No es geometría nada difícil. Te dicen que acá hay 3 espejos. Mira, acá hay 3 espejos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplito. Te dicen que acá hay 3 espejos, ¿ya? Están formando 90 grados entre sí los espejitos, fíjate bien, mira. Mira. Otro ejemplito te voy a dar, de reflexión, pues, ¿no? De reflexión, por cierto. Oye, los ángulos están formando 90 grados entre sí, los 3 espejos. ¿Correcto? Los 3 espejos forman 90 graditos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene por acá un rayo luminoso. Rebota en este espejo. ¿Correcto? Claro, ocurre reflexión. Rebota en este espejo. Oh, ¿verdad, no, profe? Rebota, pues. Y cuando rebota nuevamente en el espejo de abajo, profe, vuelve a rebotar. O sea, ocurre otra reflexión. Oh, ¿verdad, no, profe? Ocurre otra reflexión. Ahí está. ¿Sí? Ocurre otra reflexión. Y acá, nuevamente, ocurre otra reflexión. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Mira, este ángulo que está aquí, digamos que es 40 grados. Ah, no pienses, de repente te dicen 35, 34. Yo estoy poniendo números así simples para que después no digas, profe, ¿por qué sale tan fácil? Porque de repente en algún problema viene otro numerito, ¿no? Pero no hay problema, es cuestión de que sumes y apliques bien. Te piden el ángulo tita, 40 grados y se acabó. A ver, nuevamente, por reflexión, si acá es 40, los dos del medio son iguales y yo trazo la normal, el de acá también es 40. Oh, ¿verdad, no, profe? Claro, pues. En el triángulo, si él es 40, acá hay 90, ¿cuánto vale el de aquí? A ver, 40 más 90, 103. 50, profe. Perfecto. Oh, ¿verdad, no? 50, ¿no? Oye, y si él es 50, por reflexión, porque acá está ocurriendo una reflexión, el de acá también es 50, ¿sí? ¿Te das cuenta por qué se llama óptica geométrica? Si él es 50, 90, ¿cuánto vale de acá? Profe, 40.
Ah, ¿verdad, no? ¿Verdad? 40. Oh, ¿verdad, profe? 40, pues, porque... ¿y por qué vale 40? Porque tiene que sumar 180. 50 más 90, 140, falta 40. Lo voy a escribir bonito. Ahí está. Oye, ¿y si él es 40 por reflexión? El de acá. Ah, el de acá también 40, ve, profe. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahí está 40. A ver, veamos. Otra vez, opuesto por el vértice. Si él es tita, el de acá también es tita, profe. Perfecto. Si él es 40, 40, una recta 180, el de en medio, ¿cuánto vale? Ah, el de en medio es 100, profe. Perfecto. Al otro lado, 40, 40, el de en medio también es 100, profe. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? 40, 40, 80 más 100, 180, una recta. Y si él es 50 y 50, ¿cuánto acá? 80, ¿verdad? Y ya pues, y aplica reflexión, pues, ¿no? Aplica reflexión. O mejor dicho, aplica geometría simple, mira. Cuadrilátero. En un cuadrilátero los ángulos internos, ¿cuántos suman? Ah, en un cuadrilátero suman 360. En un triángulo suman 180. Oh, ¿verdad, no? Chévere, profe. Esto sería 360 grados. Oye, pásalo a restar. Tita, ¿cuánto sale? 80. Señores, esto es reflexión, que es uno de los fenómenos que ejerce una onda. Pero nosotros hemos hablado de la luz. Recuerda que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Quién te habló? Profesor Marcos Aguirre. Gracias.